A veces me pasa, no sé si a ti también, que cuando escucho hablar de justicia, de luchar por el prójimo, me siento un poco abrumada, ¿no? Sí, totalmente. Es como si fueran ideales tan grandes que me cuesta imaginarme viviéndolos en mi día a día. Claro, es fácil sentirse así. Con el ritmo de vida que llevamos, a veces es difícil encontrar tiempo para hacer la compra. Imagínate para cambiar el mundo. Exacto. Pero fíjate, leyendo las lecturas de hoy, Isaías 1, 10, 16, 20 y Mateo 23, 1, 12, Ajá. me topé con algo que me hizo reflexionar. No se trata de hacer grandes hazañas, sino de esos pequeños actos cotidianos. Ahí es donde realmente podemos marcar la diferencia. Me encanta esa idea. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. De cómo podemos vivir la justicia y la humildad sin complicarnos la vida, integrando pequeñas acciones en nuestro día a día. Parece genial. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos hacer que la justicia y la humildad sean parte de nuestra rutina sin sentirnos sobrepasados? Bueno, un punto clave que aparece en Isaías es aprender a hacer el bien. Y a veces eso puede ser tan sencillo como escuchar de verdad a alguien que lo necesita. No se trata de dar consejos o soluciones, sino de ofrecer nuestra presencia y atención plena. Entiendo. A veces nos enfocamos tanto en arreglar las cosas que nos olvidamos del poder simple de acompañar a alguien en su dolor o en su confusión. Precisamente. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto de justicia. Reconocer el valor del otro, darle espacio para que se sienta escuchado y comprendido. Es verdad. Ahora que lo pienso, muchas veces me encuentro interrumpiendo o pensando en qué voy a decir a continuación, Claro. en lugar de simplemente escuchar con atención. Y eso nos pasa a todos. Pero la buena noticia es que podemos entrenarnos para ser mejores oyentes. Ya. Es una práctica, como cualquier otra. Me gusta esa perspectiva. Ah, Pero hablando de justicia, a veces también hay situaciones en las que sentimos que debemos hablar, ¿verdad? ya. Por ejemplo, si vemos que se está cometiendo una injusticia, aunque sea pequeña, ¿cómo podemos hacerlo desde la humildad sin caer en la arrogancia o la crítica destructiva? Es una pregunta muy importante. Mateo en el capítulo 23 nos advierte sobre la hipocresía de aquellos que se creen superiores y juzgan a los demás. La clave, creo, está en hablar desde la compasión, Ah. enfocándonos en el problema y no en la persona. Claro, en lugar de atacar o señalar con el dedo, podemos expresar nuestra preocupación por la situación o por cómo ciertas acciones pueden afectar a otros. Exactamente, se trata de buscar el diálogo, la comprensión y siempre desde el respeto y la empatía. Y eso me lleva a pensar en algo que a veces me cuesta, la coherencia. Muchas veces me propongo ser más paciente, más justa, más humilde, pero luego la realidad me golpea y vuelvo a mis viejas costumbres. Es completamente normal sentir esa lucha interna, nadie es perfecto y la clave no es en no fallar nunca, sino en levantarnos cada vez que tropezamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para cultivar esa constancia? ¿Cómo podemos hacer que la justicia y la humildad sean parte de nuestro ser y no solo buenas intenciones que se quedan en el aire? Creo que es fundamental empezar por pequeños pasos. No se trata de cambiar de la noche a la mañana, sino de elegir una pequeña acción que podamos incorporar a nuestra rutina diaria. Por ejemplo, si me cuesta ser paciente, puedo proponerme respirar profundamente 3 veces antes de reaccionar cuando algo me moleste. Exactamente. Si quiero ser más justa, puedo proponerme dedicar 5 minutos al día a informarme sobre alguna causa social que me preocupe. Lo importante es que sea algo realista, algo que podamos mantener en el tiempo. Me gusta esa idea de pequeños pasos, grandes cambios. Y hablando de humildad, hay algo que me llamó mucho la atención en el Evangelio de Mateo. Sí. Jesús dice, no busquen que los llamen maestro o padre. Esa frase me resonó mucho, pero no estoy segura de entender completamente su significado. Es una frase poderosa, ¿verdad? Creo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de reconocimiento, de sentirnos importantes o superiores a los demás. Claro, a veces caemos en la trampa de querer tener siempre la razón, de Sí. ser los que más saben o los que mejor lo hacen. Y eso nos impide aprender. Nos cerramos a las experiencias y a las enseñanzas de los demás. La verdadera humildad, en cambio, implica reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, Claro, que todos tenemos algo que aportar sí. y que a veces las mejores lecciones vienen de las personas que menos esperamos. Entonces, en lugar de buscar ser maestros, deberíamos convertirnos en alumnos eternos, ¿verdad? Abiertos a la sabiduría que nos rodea, sin importar de dónde provenga. Precisamente, Yeah. la humildad nos abre las puertas a un mundo de conocimiento mucho más amplio y nos permite conectar con los demás desde un lugar de igualdad y respeto. Y si dejamos de lado esa necesidad de ser maestros, Ajá. ¿cómo se manifiesta la humildad en la vida real, en nuestro día a día? Se manifiestan esos pequeños gestos que a veces pasan desapercibidos.
Se manifiesta en esos pequeños gestos que a veces pasan desapercibidos, como ayudar a alguien a cargar las bolsas del supermercado, sostener la puerta para que pase otra persona, o agradecer de corazón un favor, o preguntar con sinceridad cómo se encuentra alguien que está pasando por un momento difícil. Esas pequeñas cosas que a veces parecen insignificantes, pero que pueden alegrarle el día a alguien. Me hace pensar en la frase de Isaías que mencionábamos antes. Auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Ah, No necesitamos héroes para ponerla en práctica. totalmente. A veces pensamos que la justicia es algo que se logra solo con grandes acciones, pero la realidad es que también se construye con esos pequeños gestos de amor al prójimo. Puede ser ofrecer nuestra ayuda a un vecino que lo necesita, o ser respetuosos con quienes nos prestan un servicio, Ya. o simplemente escuchar sin juzgar a alguien que está pasando por un mal momento. Y lo bonito es que esas acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un efecto multiplicador. Claro. Alguien ve que le cediste el paso en el tráfico y piensa, qué amable esa persona. Y tal vez eso le inspira a ser más amable con otro. Se va creando una cadena de buenas acciones. Exacto. Y no solo eso, sino que al actuar con justicia y humildad también nos transformamos a nosotros mismos. Se va creando un círculo virtuoso. Al ayudar a otros, nos sentimos mejor con nosotros mismos y eso nos motiva a seguir haciendo el bien. Es como si la justicia y la humildad nos conectaran con una parte más profunda de nuestro ser, con esa esencia de bondad que todos llevamos dentro. Y esa conexión nos permite vivir con más paz interior, con más sentido de propósito. Al final del día, no nos vamos a sentir satisfechos por la cantidad de cosas que logramos o el reconocimiento que obtuvimos, ¿Verdad? sino por la forma en que tratamos a los demás, por el amor que dimos y recibimos. Ahora que lo mencionas, me acuerdo de una frase de Mateo que me impactó. En todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Es como la regla de oro de la justicia y la humildad. Es una frase que resume a la perfección la esencia del mensaje de Jesús. Ya. Y lo más interesante es que no solo se aplica a nuestras relaciones personales, sino también a nuestra relación con la sociedad, con el mundo que nos rodea. Es decir, que no solo debemos tratar con justicia y humildad a nuestros amigos y familiares, sino también a nuestros compañeros de trabajo, a los desconocidos que nos cruzamos en la calle, a las personas que tienen ideas diferentes a las nuestras. Exactamente. La justicia y la humildad no son conceptos abstractos, sino que se viven en cada interacción, en cada decisión que tomamos. Se trata de construir un mundo donde todos nos sintamos respetados, valorados y escuchados. Y donde cada uno de nosotros se sienta responsable de contribuir a ese bien común. Claro. Me gusta mucho esa visión, pero a veces me desanimo al pensar en la cantidad de injusticias que hay en el mundo. Sí. Siento que mis pequeñas acciones no van a cambiar nada. Es normal sentir esa impotencia a veces, Ya. pero es importante recordar que el cambio empieza por uno mismo. ¿Mm? Si cada uno de nosotros nos comprometemos a vivir con más justicia y humildad, aunque sea en nuestro pequeño círculo, ya estaremos haciendo una gran diferencia. Es como la historia de la estrella de mar. Un niño caminaba por la playa después de una tormenta y veía miles de estrellas de mar varadas en la arena. Empezó a recogerlas una por una y a devolverlas al mar. Un hombre que pasaba por ahí le dijo, «Niño, hay tantas estrellas de mar que nunca vas a poder salvarlas a todas». Y el niño, sin dejar de devolver estrellas al mar, le respondió, «A esta sí lo estoy salvando». Me encanta esa historia. Nos recuerda que cada pequeña acción cuenta, que no debemos subestimar el poder de un pequeño gesto de amor y compasión. Y que aunque no veamos resultados inmediatos, cada acto de justicia y humildad que realizamos está plantando una semilla que puede germinar en el futuro. Totalmente. Y hablando de semillas, creo que es importante destacar que la justicia y la humildad no son cualidades que se adquieren de la noche a la mañana. Son como plantas que necesitan ser cuidadas y regadas con constancia para que puedan crecer fuertes y sanas. Es decir, que no basta con tener buenas intenciones, sino que hay que cultivarlas con paciencia y perseverancia. Exactamente. Y para eso es fundamental rodearnos de personas que nos inspiren. Que nos acompañen en ese camino de crecimiento personal. Las amistades, la familia, la comunidad, todos ellos juegan un papel importante a la hora de fortalecer nuestros valores y ayudarnos a ser mejores personas. Es como si la justicia y la humildad fueran un camino que se recorre mejor en compañía, ¿verdad? Apoyándonos unos a otros, celebrando los logros y aprendiendo de los errores. Y no olvidemos que también tenemos el apoyo incondicional de Dios, Claro. que nos ama tal y como somos, con nuestras imperfecciones, y que nos guía en este camino de transformación interior. Y hablando de Dios, hay algo en las lecturas de hoy que me gustaría retomar. Ajá. En Isaías se menciona la importancia de buscar la justicia. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo podemos buscar la justicia en nuestra vida diaria? Buena pregunta.
Creo que buscar la justicia implica, en primer lugar, ser conscientes de las injusticias que nos rodean. No podemos combatir lo que no vemos. Es decir, que debemos abrir los ojos a la realidad. Informarnos sobre los problemas sociales que existen. Escuchar las historias de las personas que sufren la injusticia en carne propia. Exactamente. Y una vez que somos conscientes de la realidad, Ajá. podemos empezar a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Cómo puedo contribuir a construir un mundo más justo? Y esas preguntas nos van a llevar a tomar decisiones, a actuar, a involucrarnos en causas que nos parezcan importantes. Y no se trata solo de grandes causas, sino también de las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día. Ya. Por ejemplo, a la hora de consumir, podemos elegir productos de empresas que respetan los derechos de sus trabajadores y el medio ambiente. O a la hora de votar, podemos elegir candidatos que promuevan políticas justas y equitativas. Son pequeñas acciones que, sumadas a las de millones de personas, pueden generar un cambio real y duradero. Y lo importante es que lo hagamos con un corazón humilde, Ah. reconociendo que no tenemos todas las respuestas, que siempre estamos en proceso de aprendizaje y que lo más importante es el amor que ponemos en cada acción. Y hablando de amor, creo que es importante destacar que la justicia sin amor puede ser fría e impersonal. Necesitamos que el amor sea el motor de nuestras acciones, la fuerza que nos impulsa a luchar por un mundo mejor. Totalmente. El amor es la esencia de la justicia y la humildad. Sin amor, la justicia se convierte en un simple cumplimiento de normas. Y la humildad se transforma en una falsa modestia. Y el amor nos lleva a actuar con compasión, con empatía, con un genuino deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Y también nos lleva a ser pacientes, a Lo- comprender las limitaciones de los demás, a perdonar cuando nos ofenden, a ofrecer una segunda oportunidad. Es decir, que el amor nos hace más humanos, más justos, más humildes. Y nos ayuda a construir un mundo donde todos podamos vivir con dignidad y esperanza. Me gusta mucho esa visión y creo que este episodio nos ha dado muchas herramientas para acercarnos a ese ideal. Hemos descubierto que la justicia y la humildad no son conceptos abstractos, sino que se viven en el día a día, en las pequeñas decisiones que tomamos, en las acciones que realizamos. Y que no necesitamos ser héroes para hacer una diferencia. Cada uno de nosotros desde nuestro lugar podemos aportar nuestro granito de arena para construir un mundo más justo y compasivo. Y lo importante es que lo hagamos con un corazón lleno de amor, con la convicción de que cada pequeña acción cuenta y que juntos podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor. Escuchando todo esto, me doy cuenta de que la clave para vivir la justicia y la humildad sin complicarnos la vida está en integrarlas en nuestro día a día, como decíamos antes. No como algo grandioso y lejano, sino en los pequeños detalles. Totalmente. Es como si tuviéramos que bajar la justicia y la humildad del pedestal y convertirlas en verbos, en acciones concretas. No esperar a la ocasión perfecta, sino aprovechar cada oportunidad que se nos presente. Me gusta esa imagen de bajarlas del pedestal, porque a veces las vemos como ideales inalcanzables y nos olvidamos de que se construyen con pequeñas acciones. Exacto. No se trata de esperar a tener un cargo importante para luchar contra la injusticia o de ser ricos para ayudar a los pobres. La oportunidad está presente en cada interacción. Escuchar con atención a un amigo que necesita desahogarse, ayudar a un compañero de trabajo con una tarea difícil, ceder el paso a alguien en el tráfico, sonreír a un desconocido. Son esos gestos los que van tejiendo una red de bondad y respeto en nuestro entorno, y aunque no lo parezca, tienen un impacto enorme. Claro, porque inspiran a otros a hacer lo mismo. Es como una onda expansiva de buenas acciones que se va propagando. Y al final eso es lo que realmente importa, dejar una huella positiva en el mundo por pequeña que sea. Y eso me lleva a una pregunta que me ronda desde hace un rato. Hemos hablado mucho de cómo vivir la justicia y la humildad, pero ¿cómo podemos saber si vamos por buen camino? ¿Hay alguna señal que nos indique que estamos avanzando en la dirección correcta? Es una pregunta muy interesante. Creo que una buena señal es cuando empezamos a sentir paz interior, esa sensación de estar en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es como si la justicia y la humildad nos ayudaran a encontrar nuestro lugar en el mundo, a conectar con un propósito más grande que nosotros mismos. Exacto. Y también nos ayudan a liberarnos del egoísmo, de la necesidad de tener siempre la razón, de sentirnos superiores a los demás. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y aceptar que todos somos imperfectos. Y esa aceptación nos abre las puertas a la compasión, a la empatía, al amor incondicional. Y cuando actuamos desde el amor, la justicia fluye de manera natural. No necesitamos forzarla ni imponerla. Simplemente surge de nuestro interior como una expresión genuina de nuestro ser. Me gusta mucho esa idea, y creo que este episodio nos ha dado muchas herramientas para recorrer ese camino de la justicia y la humildad. Hemos descubierto que no son conceptos abstractos, sino que se viven en el día a día, en cada pequeña decisión que tomamos.
y que cada uno de nosotros desde nuestro lugar podemos hacer una diferencia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta inmersión en las lecturas de hoy les haya inspirado a vivir con más justicia y humildad en sus vidas. Y recuerden, no se trata de ser perfectos, sino de dar pequeños pasos cada día. Y si se caen, no se desanimen, levántense y sigan adelante. Lo importante es no dejar de intentar. Los invitamos a compartir este episodio con otras personas que puedan beneficiarse de este mensaje. Y si quieren seguir explorando temas de espiritualidad y crecimiento personal, no olviden suscribirse a Evangelio Expreso. Nos encontramos en el próximo episodio con más reflexiones para inspirar el alma. Hasta pronto.